Buenas tardes, señor ministro. Bueno, para valorar esta norma tenemos que tener un poco perspectiva y mirar para atrás. Hace 5 años, habrá que recordar, cuando las pensionistas y los pensionistas recibieron aquella carta después de un periodo no era de inflación, pero ya con unos IPCs altos, de que se les iba a subir 0,20 céntimos. Venimos de ese tiempo. Entonces, conviene mirar para atrás. Y porque realmente, el cambio ha habido en estos años con respecto a esa situación, pues ha sido importante. Eso también hay que decirlo. Por eso, y luego posteriormente, cuando nosotros recibimos las primeras noticias de esta norma, había elementos que nos preocupaban. Nos preocupaban, pues, concretamente la ampliación del periodo de cálculo, la falta de compromiso de mejora con las pensiones mínimas, una de nuestras preocupaciones en toda esta legislatura. Dos temas que también hay que reconocer. Entonces, nosotros, a la hora de analizar esta norma, es precisamente en relación a lo que era el primer proyecto de esa norma. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El que se haya corregido esos dos aspectos para nosotros tiene mucha importancia. Y en ese sentido tenemos que poner eso en valor porque son pasos que han sido muy importantes. Lo mismo que puede ser el tratamiento de la brecha de género, el garantizar la continuidad del sistema público de pensiones. A mí sí me preocupa lo que va a cobrar mi hijo dentro de 30 años, bastante, a pesar de que esté bajo las piedras. Y entonces también hay que tomarlo desde esa perspectiva. Y que este proyecto tiene carencias, insuficiencias, también. Y ahí está nuestra presión y la presión que queremos hacer de aquí en el futuro para corregir esas insuficiencias. Pero creemos que, por lo menos, estamos en una situación, en un carril muy diferente al de hace 5 años. Y espero que tengamos la posibilidad en los próximos 4 años de seguir corrigiendo estas insuficiencias y, sobre todo, mirando no a los intereses de los partidos o de las opciones políticas, sino de lo que es las pensionistas y los pensionistas de este país. Porque el principal problema, sobre todo, pues es para nosotros, por lo menos, todo ese colectivo, todas esas pensionistas, esas mujeres, esos hombres, que todavía están viviendo en situaciones de pobreza, en pensiones que están por debajo de los umbrales de pobreza. Y eso es para nosotras, para nuestra, a lo que representamos, por lo menos, uno de los elementos que es más importante. Y de ahí también el reconocimiento a todo el movimiento de pensionistas que hace 5 años se alzó, puso pie en pared, se levantó en el País Vasco y en general en todo el Estado y nos ha llevado precisamente a corregir esa situación, a obligarnos a considerar toda la dinámica a lo que nos llevaba el sistema hace unos años y las imposiciones que se nos intentaban crear, no solamente desde el Gobierno que era del PP en ese sentido, sino unas imposiciones que nos venían también de Bruselas, que también es importante y que seguimos teniendo esa espada de Damocles también en el futuro y que es importante. No conseguimos, en ese sentido, dar una respuesta positiva a esas pensionistas y a esas personas que nos están reivindicando unas pensiones dignas que en 1.080 euros. No lo hemos conseguido. Pero hay que reconocer que esa reivindicación es justa. Que no podamos responder por las dificultades económicas. Como muy bien nos enseñaba el ministro, una de las dificultades, además, precisamente, es que durante todos estos años tenemos un diferencial en lo que son los salarios con respecto a Europa. No hemos conseguido
por la estructura económica que tiene el Estado, pues mantener unas cotizaciones dignas que nos permitan dar pasos adelante en ese sentido, de dignificar la vida de las personas trabajadoras y de las pensionistas y pensionistas. Seguiremos en este sentido insistiendo. Creemos también que es muy importante la creación de este mecanismo de actualización del valor de las pensiones en base a un índice objetivo, en base al índice del umbral de la pobreza. No es el índice que a nosotros nos gustaría. Nosotras siempre hemos preferido que ese índice esté relacionado con el salario mínimo interprofesional, para que los indicadores de actualización de las pensiones vayan acordes precisamente a lo que es ese precio, a ese del salario, al precio de la mano de obra y de lo que tienen que ser las cotizaciones en el futuro. Por otra parte, partiendo de lo positivo que es tener un indicador objetivo que no esté al albur de las voluntades políticas del gobernante de turno, tiene otra carencia importante este umbral. Este umbral se queda escaso para garantizar unas condiciones de vida dignas. La mediana que se nos trae tiene, a nivel general, es escasa para poder vivir en un hogar, para poder mantener unas condiciones dignas, mejora las actuales condiciones, pero no consigue realmente esas condiciones dignas a las que tenemos que llegar. La medida, y aquí quiero hacer también una petición. Es importante que demos lugar a la transferencia de la seguridad social, por lo menos al País Vasco y a las comunidades autónomas que tienen competencias en ese sentido. ¿Por qué? La mediana aplicada a nivel estatal estamos en el País Vasco un 38% por encima de ese umbral de la pobreza, en este caso. Si hubiera sido la media sería algo menos, sería un 30%. Necesitamos articular, además, todas estas medidas de pensiones con la RGI, con las medidas de RGI y otros mecanismos, de manera que podamos tener una escala de conjunto. En definitiva, no tengo más tiempo para intervenir. Nos comprometemos y tenemos toda la predisposición para llegar a acuerdos, para mejorar esta norma en todos estos aspectos y, fundamentalmente, en uno que es donde consideramos que está el principal vacío. Las pensiones no contributivas se siguen quedando al 40%, están en el 60% con respecto a este umbral de la pobreza. Y recordemos que muchas de estas pensiones no contributivas son eso porque aumentamos el plazo, los años de contribuyente que teníamos que tener en la Seguridad Social para poder alcanzar una pensión contributiva. Algo les debemos a esas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Ahora el turno de palabra es para el Grupo Parlamentario